Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle a Él nos entregue su palabra. Padre que estás en los cielos, hemos venido, Señor, delante de ti para adorarte, para exaltar tu nombre, en quien tenemos salvación por Jesucristo. Esta noche, Señor, al reunirnos, deseamos, como niños recién nacidos, la leche de tu palabra. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda venir y tome control de esta reunión como desde el principio ha ocurrido. Señor, ayúdanos a interpretar tu palabra. Te lo pedimos y te lo suplicamos. Quédate con nosotros. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Este día nos corresponde iniciar el estudio del capítulo número 2. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo número 2, versículo 1 en adelante: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Hermanos, en términos prácticos, la semana pasada finalizamos la introducción de este libro de Apocalipsis. En realidad, este libro, hermanos, tiene una característica significativa que lo distingue de otros escritos apocalípticos, ya que, como también lo he dicho, no es que solamente exista este Apocalipsis. En realidad hay muchos apocalipsis, obviamente, que no son canónicos o inspirados, pero que siguen también el recurso de la literatura apocalíptica. Pero una de las cosas que hace distinto el Apocalipsis de Jesucristo, a quien popularmente lo atribuimos a Juan, es que el libro de Apocalipsis comienza como una carta y termina como una carta. Eso es algo muy novedoso y sin precedente en la literatura apocalíptica. Ahora, a partir de este capítulo número 2, básicamente nos vamos a dar cuenta que Juan va a comenzar a realizar la tarea que se le ha asignado, y es escribir a las 7 iglesias. Estas 7 iglesias que se mencionan acá en el libro de Apocalipsis, en realidad
no significa que fuesen las únicas 7 iglesias que existían en Asia Menor, lo que ahora es Turquía, sino que con el deseo de Juan de querer siempre seguir utilizando el número 7, ese número básicamente representa la plenitud de la iglesia. Significa que las 7 cartas del Apocalipsis en realidad representan la plenitud, o es un mensaje que va dirigido a la plenitud de la iglesia. Hay que mencionar, hermanos y hermanas, que en esas zonas de lo que ahora, por ejemplo, es Turquía, y acá se conoce como Asia Menor, existían otras iglesias como Colosas y Hierápolis, que se menciona en Colosenses capítulo 4 versículo 13. También cerca de la iglesia de la Odisea, al noreste, se encontraban otras iglesias que básicamente, hermanos y hermanas, son congregaciones como las de Magnesia, las de Tralia, que se ubicaban también en Asia Menor y que tenemos registros que habían iglesias ahí. Entonces, básicamente, hermanos y hermanas, esta carta o estas 7 cartas son un conjunto de mensajes que van dirigidos a la plenitud de la iglesia. Esto es importante hacerlo notar, porque en el momento en el que nos acercamos a las 7 cartas del Apocalipsis, cada una de esas cartas evidencian que en realidad hubo 7 Apocalipsis originales. Es decir, que la carta que llegó, o el Apocalipsis que llegó a la iglesia de Éfeso, contenía el mensaje de la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Igualmente, la iglesia de Esmirna leyó el mensaje de las otras 6 iglesias. Entonces, básicamente, hermanos y hermanas, podemos decir que hubo 7 copias del Apocalipsis, hubo 7 originales del Apocalipsis. Obviamente, hermanos, estas iglesias que acá se mencionan son iglesias básicamente importantes de Asia Menor, porque básicamente estas ciudades representan puntos estratégicos dentro de esa parte del imperio. Ahora, hermanos y hermanas, usted va a notar que las 7 cartas del Apocalipsis tienen fórmulas que básicamente son invariables. Lo primero que nosotros notamos y que aparece en las 7 cartas es la orden de Dios. Escribe al ángel de la iglesia. Eso aparece y se repite en las 7 cartas. Otra característica invariable que aparece en las 7 cartas es que el Señor conoce las obras de cada una de las iglesias. Otra fórmula que aparece invariablemente en las 7 cartas es el llamado que el Señor hace a oír. Y de ahí la frase: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero también el Señor en las 7 cartas da una promesa, y es: al que salga vencedor le daré esto o aquello. Es decir, hay una promesa acompañada de exhortación. Estas 4 características que he mencionado son invariables en las 7 cartas. Sin embargo, hay partes que son diferentes en cada una de ellas. Por ejemplo, una de las cosas que es diferente en las cartas es que hay un retrato de Cristo basado básicamente en el capítulo número 1, es decir, en la introducción. Entonces, en cada mensaje el Señor se va a manifestar con una característica que fue antes descrita en el capítulo número 1, y eso es distinto en cada una de las 7 cartas.
Otro elemento que hace diferente en cuanto a la estructura de cada una de las cartas es que básicamente, hermanos y hermanas, se hace una radiografía de la congregación, se hace un examen, se saca lo bueno, se saca lo malo de cada caso, y esto va acompañado de una amonestación, y cada amonestación, cada examen, cada evaluación que el Señor hace de cada una de las iglesias es diferente el uno de la otra. Pero también otra de las cosas que encontramos diferente entre cada una de las cartas es básicamente, hermanos, que la promesa y la exhortación que se hace a cada una de ellas también tiene un objetivo distinto, porque básicamente es el Señor el que conoce la condición y la naturaleza de cada una de las iglesias. Sin embargo, como ya lo mencioné al principio, a pesar de que cada mensaje, cada carta tiene su peculiaridad, tiene sus elementos comunes estructuralmente hablando, sin embargo el mensaje y el contenido sigue siendo presente para la iglesia de nuestra época. Ahora, una de las cosas, hermanos y hermanas, que es importante destacar es que se comienza con la iglesia de Éfeso. Y la razón de esto, hermanos, era porque Éfeso era considerada, después de Roma, como una de las 3 ciudades más importantes del imperio. En Roma, en el imperio romano, habían 3 ciudades importantes. Una era Éfeso, a la cabeza. Otra era Antioquía de Siria, y otra era Alejandría. Pero al hablar de Éfeso, hermanos y hermanas, otro elemento que es importante y que se vincula a la vida cristiana o a la iglesia del primer siglo es que podríamos decir que la iglesia de Éfeso fue la iglesia madre o la iglesia central, para que tengamos un paralelo. Fue de esta iglesia que surgieron las otras 6 iglesias. Y muy seguramente Juan de Patmos había sido, antes de ser llevado cautivo a esta isla, el pastor principal, digámoslo así, de la iglesia de Éfeso. Y por eso es que el Señor comienza donde todo se originó, es decir, la iglesia de Éfeso. Ahora, siendo que el Señor comienza con la iglesia de Éfeso, es importante, hermanos y hermanas, que el Señor repite siempre esa frase: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Eso es lo que aparece en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Eso, hermanos, se va a repetir, como ya le dije, en las otras 6 iglesias. Pero esa fórmula de escribe o esto dice el Señor, en realidad es una introducción de solemne declaración profética. Cuando el Señor entonces le dice a Juan de Patmos que escriba, y cuando se hace alusión, esto dice el Señor, se está haciendo uso de un recurso literario profético, similar al del Antiguo Testamento. Cuando un profeta recibía la manifestación sobrenatural de Dios, un éxtasis, entonces el profeta decía: así dice el Señor, esto, aquello u lo otro. Entonces Juan está usando ese recurso, pero no es por invento. Recuerde que Juan está teniendo un éxtasis, una revelación, está recibiendo una visión. Entonces lo que Juan ahora va a decir, o lo que Juan va a escribir a la iglesia, lo está haciendo por inspiración profética. Pero la profecía tiene una cualidad importante, y es que la profecía tiene la capacidad de revelar
lo que hay en lo oculto. Por eso dice el versículo 1, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro, que ya dijimos que es una referencia a la menorá judía. Pero note lo que dice ese versículo 1. Esto dice el que se pasea en medio de las menorá. Es decir, el Señor pasea en medio de su iglesia y Él revela lo que hay en su interior. Significa que Dios no juzga sobre la base de las apariencias, sino que el Señor va a partir desde la interioridad de la iglesia. A eso es que se refiere ese versículo 1 cuando dice que se pasea en medio de las 7 menorá. Entonces el Señor examina la espiritualidad, la salud, la condición interna de cada iglesia. Cuando hablo de iglesia, hay que entender que nos estamos refiriendo a cada uno de los creyentes, porque la iglesia la componen los nacidos de nuevo. Si usted es nacido de nuevo, usted es parte de la iglesia. Y cada vez que nos reunimos, eso ocurre siempre, hermano. Cada vez que nos reunimos, durante la adoración, durante la predicación, el Señor se pasea en medio de su iglesia para revelar lo que hay dentro de su corazón. La forma en que el Señor revela lo que hay dentro del corazón es a través de la predicación de la palabra, a través de la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Porque yo acá, hermanos, a ustedes los puedo ver muy tranquilos, los puedo ver bien, pero solo el Señor es el único que sabe cuál es su condición espiritual, cómo se siente moralmente, si usted ha crecido o no ha crecido en madurez cristiana. Solo el Señor lo sabe. Entonces, como ya le dije, cada vez que nos reunimos como congregación, que nos reunimos como iglesia, el Señor pasa un examen espiritual de esta iglesia local. A eso es que se refería Jesús cuando Él decía: cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice, ahí estoy yo. Entonces vea eso. Cada vez que nos reunimos, el Señor se pasea en su iglesia. En este momento, Él se está paseando acá. Por eso es que tenemos que tener una santa actitud reverente a nuestro Dios. Este no es un cualquier lugar, hermanos. Lo que hace especial este lugar, yo se los he dicho, no son las paredes, no es el predicador, no son los músicos. Es que la presencia de nuestro Dios está acá y se manifiesta a favor de su pueblo. Por eso es que en medio de la alabanza, en medio de la predicación pueden ocurrir hechos sobrenaturales. Por ejemplo, Pedro, cuando estaba predicando en casa de Cornelio, predicando estaba y de repente viene el Espíritu Santo y los bautizó a todos. El Espíritu Santo también puede realizar sanidades. Por eso, hermano, preste atención, no se distraiga, no pierda su tiempo, venga lo que venga. Amén, hermanos. Porque el Señor, ya le dije, en este momento Él puede sanar, Él puede fortalecer, Él puede crear órganos nuevos, Él puede bautizar en este momento si Él quiere. Porque Él es el Señor de la iglesia, hermanos y hermanas, y Él se derrama como Él quiere. Fíjese que ese es un problema con el tema del tiempo, porque usted sabe que el culto dura 1 hora. Pero ¿qué si el Señor quiere derramar de su presencia? Y nosotros no le vamos a decir al Señor: Señor, 1 hora dura el culto, así que en 1 hora haz lo que quieras. Y sin embargo, usted sabe que hay gente que se desespera, ¿verdad?
pero allá ellos, es cosa de cada quien. Pero es mejor que nos vayamos acostumbrando desde ya, porque la eternidad será de gran gozo, hermanos y hermanas. Así que bienvenido, Señor Jesús, a este lugar, a esta iglesia que te ama. Amén. Ahora, esta carta va dirigida a la iglesia de Éfeso. ¿Qué es lo que sabemos de Éfeso, hermanos? Básicamente, Éfeso era la ciudad más rica o una de las más importantes de esa región. Como ya lo dije, competían con Antioquía y Alejandría. En realidad, hermanos, esa imagen que usted ve allá es más o menos una idea de lo que era la ciudad de Éfeso. Era una ciudad muy importante. Casi podríamos decir que era una de las ciudades más importantes del siglo I, como Nueva York, como Tokio, ciudades cosmopolitas, de las más importantes. Éfeso, hermanos y hermanas, era favorecida porque había un puerto principal, es decir, era una ciudad portuaria. Y eso implica que Éfeso tenía acceso al mar y por lo tanto el comercio, los negocios eran bastante recurrentes en esta ciudad, y de ahí se debe la riqueza de esta región de Asia Menor. También en Éfeso, hermanos, se ubicaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, como lo fue el templo de Diana, o el templo que se conoce como el templo de Artemisa. Y usted sabe que allá en Hechos capítulo 19 versículo 24 se habla de los templecillos. Entonces, los templecillos se hacían a partir de esa réplica, porque era considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Solo la construcción de ese templo habla de la riqueza que había en la ciudad de Éfeso. Pero también en la ciudad de Éfeso, hermanos, habían teatros. Esos teatros son importantes porque eran considerados lugares donde se rendía culto al emperador. El teatro no solamente era, hermanos y hermanas, para representar obras como ocurre ahora, sino que en esos teatros se reunía a toda la población de la ciudad para rendir culto y homenaje al emperador en muchas ocasiones. También, hermanos, en la ciudad de Éfeso existía una biblioteca de 2 pisos que se conoce como la biblioteca de Celso. Eso, hermanos, era una maravilla en su época. Otra característica de la ciudad de Éfeso que describe la riqueza, la abundancia y la prosperidad de la ciudad es que había una calle que atravesaba toda la ciudad, que tenía básicamente 2 metros de ancho, pero estaba pavimentada con mármol, y a los costados de la calzada habían columnas. Entonces usted se puede imaginar esa calzada que cruzaba toda la ciudad, pero iba a terminar en el puerto. Pero eso hablando de la infraestructura. Pero políticamente hablando, Éfeso también, hermanos, era una ciudad que tenía su propio gobierno. Roma les había concedido cierta libertad. Por eso es que en la ciudad de Éfeso habían sesiones parlamentarias propias, semejantes a las de Roma. Significa que Éfeso tenía una condición política envidiable. Era una ciudad del primer mundo. Tan es así que Augusto, el emperador, se sabe que visitó al menos 4 veces Éfeso y cruzó esa calle, esa calzada, como una entrada triunfal, como el emperador. Entonces, hermanos, Éfeso era una ciudad de mucha riqueza, de mucho prestigio religioso, de muchas ganancias.
Pero también Éfeso tenía una característica, y que era que en Éfeso se rendía culto al emperador. Probablemente, la alusión que se hace acá en esta carta de los nicolaitas era posiblemente, no hay una certeza, pero era posiblemente cristianos que sí creían en Jesús como el Señor, pero tenían profunda devoción al emperador, tenían profunda entrega a la política de Roma. Y eso incluía el que a veces esta gente podía participar del culto cristiano, pero de repente en el día de Augusto podían estar participando del culto al emperador. Y esta gente llamada nicolaitas, los nicolaitas, muy seguramente alentaban a los creyentes efesios a que practicaran también el culto al emperador. Pero el Señor dice que una de las cosas positivas que tiene la iglesia de Éfeso es que aborrece a los nicolaitas. Ahora, ¿qué podemos decir de la iglesia de Éfeso? Ya dijimos que la iglesia de Éfeso era la iglesia madre, era la iglesia central, si lo podemos decir de alguna manera. Y esta iglesia había sido una iglesia muy privilegiada en todo sentido, porque fue la única iglesia en que, por ejemplo, Pablo ministró personalmente a los cristianos por un lapso de 3 años. Según lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 31. Como resultado de la predicación y como resultado de esa obra, se produjo un periodo de avivamiento espiritual en la ciudad. Y usted sabe que después de ese avivamiento surgió la oposición hacia la iglesia en un violento alboroto que también es descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y Pablo lo menciona en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 32. Entonces la iglesia de Éfeso era una iglesia que se había extendido por toda la provincia. Por eso es que el versículo 2 dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Entonces vea, la iglesia de Éfeso era una iglesia misionera. Era una iglesia que tenía empuje para la evangelización. Era una iglesia que perseveraba también en la doctrina. Eran personas muy maduras. Ellos sabían identificar quién era un falso predicador de uno verdadero. Ellos tenían la madurez y la capacidad de identificar quién era verdadero apóstol y quién no. Y no es para menos, hermanos y hermanas. Esa iglesia también había tenido una característica, y es la sucesión ministerial que se había dado en esa congregación. Porque ya le dije, Pablo había permanecido ahí por un lapso de 3 años. Cuando Pablo tiene que irse, se queda al frente su discípulo Timoteo. Después de Timoteo, a la muerte de Timoteo, muy seguramente uno de los dirigentes principales de la iglesia de Éfeso habían sido Juan de Patmos. Entonces ve, hermanos y hermanas, es una iglesia que básicamente había tenido buenas cualidades. Otra de las características de la iglesia de Éfeso es que también había sido centro de la literatura cristiana, porque fue desde Éfeso que Pablo también dirigió una de las epístolas teológicas más profundas del Nuevo Testamento. Y muy seguramente desde esa región de Éfeso se escribió
el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan que tenemos acá en la Biblia. Entonces es una iglesia muy bendecida. Es una iglesia que tiene mucha bendición. Sin embargo, los méritos de esa congregación se comienzan a nublar cuando el Señor les reprocha en qué están mal. Y vea lo que dice, verso 3: has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Entonces vea, una iglesia misionera, una iglesia madura teológicamente hablando, una iglesia que había tenido, hermanos, ministros referentes como Pablo, como Timoteo y como Juan de Patmos. Una iglesia con esas cualidades, uno diría, hombre, es una congregación que solo virtudes tiene y que solo elogio se le podría dar. Como ya lo dije, sin embargo, el Señor se pasea en medio de las iglesias. Y esa iglesia que a juicio humano estaba ubicado en una de las ciudades más importantes, había sido la iglesia madre o la iglesia central, que había tenido el reconocimiento de otras congregaciones. Una iglesia que había tenido hombres de Dios. Ahora el Señor, que conoce la interioridad de esa congregación, les va a decir algo. Y vea lo que dice: sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Entonces ahora el Señor está diciendo algo, que se pueden hacer todas esas cosas: ser misioneros, ser una iglesia esforzada en la evangelización, una iglesia con referentes de predicadores, una iglesia que ha perseverado en el sufrimiento. Todo eso se puede hacer sin amor. Pero ahí está el problema, que todas esas cosas se pueden hacer, pero si el fundamento que le da vida a la iglesia no está, el Señor tiene en contra cualquier tipo de esas obras o manifestaciones. Una persona, hermanos y hermanas, puede predicar, puede servir, puede ser teológicamente hablando una persona muy madura. No le dan atol con el dedo, como decimos los salvadoreños, sino que es una persona diestra en la doctrina, que quizás ha tenido de referentes a grandes siervos de Dios. Pero todo eso se puede hacer sin amor. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice que ellos han abandonado su primer amor? En primer lugar, ¿qué es amar a Dios? Esto, hermanos y hermanas, no hay que buscarle mucha explicación. El amor a Dios tiene que ver con la fuerza, la mente y el corazón que le ponemos para entregarnos fielmente a Él. Es decir, hacer lo que Dios quiere porque lo amamos, no por rutina, no por mecanización. Usted puede venir a la iglesia sin amar a Dios. Usted puede servir en cualquier privilegio, puede ser pastor, puede ser diácono, puede ser supervisor, puede ser líder, puede ser músico sin amar a Dios. Y lo puede hacer muy bien. Usted puede conocer la doctrina básica de la iglesia. Usted puede tener cualquier privilegio, puede tener muchos años de estar en la congregación, y todo eso lo puede hacer sin amor. Dios sabe si nuestro amor por Él ha menguado. Él sabe si nuestra devoción por Él ha disminuido.
Él sabe si antes usted venía con entrega y entusiasmo para obedecer y servirle. Y hoy para usted todo es compromiso, todo es cuesta arriba. Ya no hay la misma pasión por el Señor. Y ahí es, hermanos y hermanas, donde la iglesia corre un gran peligro. Porque confiándose en todos los logros del pasado, la iglesia puede irse apagando rápidamente por su falta de amor a Dios. Le voy a decir algo. A mí no me cabe la menor duda que nuestra iglesia y nuestra misión es una iglesia privilegiada por la misericordia de Dios. Esta misión ha visto grandes hombres de Dios. Dios nos ha permitido, hermanos y hermanas, hacer cosas impensables, emprender grandes retos. Pero todo eso, hermanos y hermanas, si solamente lo vemos como un recuerdo en el pasado, y ya ese amor que teníamos en el pasado ya no está presente en el día de ahora, esta iglesia, cualquier denominación, está destinada a morirse. Por eso, hermanos y hermanas, si usted es de los cristianos que vive del pasado, no, si es que yo era de los diáconos, de aquellos diáconos buenos, y hoy ya ni servir quiere. Yo era de aquellos que para traer amigos a la iglesia tenía que contratar un bus. Hoy ni una moto llena. Si usted solo vive de las glorias pasadas y ya no hay fuego por Dios para hacer su voluntad, su amor por el Señor se está apagando. Y ahí corremos un peligro, porque podemos ir por fuerza, por inercia. Podemos venir a la iglesia por costumbre, podemos atender la célula por hábito, podemos, hermanos y hermanas, venir a tocar por costumbre. Y ahí corremos el riesgo de que nuestro amor se apague por completo. Entonces la pregunta que el Señor nos diría esta noche, ese Señor que se pasea en medio nuestro en este momento, es: Iglesia Elim de Santa Ana, ¿me amas como al principio? ¿Me amas con la intensidad y la pasión con la que me conociste? ¿O para ti todo es carga, todo es repetición, todo es costumbre? Ya no experimentas la gloria de Dios en tu vida. Te has alejado tanto del Señor que eres crítico de aquellos que van comenzando su carrera en la fe. Ya le va a pasar, decimos. Cuando el que debería de preocuparse eres tú, porque ya no experimentas el amor genuino por Dios. Qué feo es cuando un matrimonio tiene que vivir bajo el mismo techo y ahí ya no hay amor. Están por fuerza de costumbre. Ellos mismos lo dicen: estamos por los hijos, estamos porque tenemos la casa a nombre de los dos, estamos porque yo no tengo para dónde irme. Están casados legalmente, pero divorciados emocionalmente. También, estimados hermanos y hermanas, ustedes pueden estar legalmente comprometidos con el Señor porque Él derramó su sangre y los compró, pero desconectados de su corazón. La segunda característica del amor hacia Dios es el amor al prójimo. Porque no podemos hablar de que amamos a Dios y a nuestro hermano lo aborrecemos. Si usted, por ejemplo, aquí tiene gente que dice que a mí me cae mal fulano, yo ni verlo puedo, aflíjase. Si usted todavía tiene resentimientos, rencores, raíces de amargura, si usted trata con indiferencia a una persona, el amor de Dios ya no está en usted, se va apagando. Jesús lo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces la iglesia de Éfeso
Era una iglesia cuyo amor hacia Dios había disminuido. Pero era una iglesia que también en amor hacia sus hermanos ya no era el mismo. Yo no sé, hermanos, si usted en verdad tiene deleite de estar acá en este lugar y ver a sus hermanos acá, o le da igual. Pero el Señor, hermanos y hermanas, nos dice algo. El Señor les dice tres cosas, tres acciones para que el amor vuelva a encenderse. Número uno, recuerda de dónde has caído. Recuerda cuando dejaste de tener esta intensidad por mí y por tus hermanos en amor. Recuerda lo que hacías antes y que ahora ya no lo haces. Recuérdalo. Y dice, arrepiéntete. Es un cambio, a dar una vuelta, media vuelta, bueno, una vuelta completa, metanoia. Date la vuelta. Recuerda lo que eras antes. Date la vuelta completamente y regresa donde te perdiste. Este es un llamado para la gente que quiere amar a Dios. Vuelvan a retomar su servicio a Dios. Este es un llamado para que vuelvan al secreto de la oración. Este es un llamado para que adoren a Dios, no porque alguien se los está diciendo, sino porque hay gratitud en su corazón, hay amor genuino hacia Él. No esperen que les digan gloria a Dios, aplaudan al Señor. Debe de ser una expresión espontánea del amor sincero que tenemos por Él. Sirvamos al Señor no porque tenemos un compromiso con los hombres. Amemos a los hermanos con sus defectos y con sus virtudes. Recuerde, véase en un espejo y se dará cuenta que usted tiene muchos errores también. Por eso, y vea lo que dice el versículo 5: vuelve a practicar lo que hacías al principio. Vuelve a hacer lo que hacías al principio. Porque cuando dejaste de hacer esas cosas, es cuando tu amor por mí se comenzó a apagar. Así que, hermanos y hermanas, termino porque el tiempo se acabó. Pero podemos hacer muchas cosas para la obra de Dios y no amar al Dios de la obra. El Señor está acá en medio nuestro. Él sabe quién le ama y quién no. Pero este es el tiempo, hermanos, para volver a nuestro primer amor. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta noche, hermanos y hermanas. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y examine su vida. Deje que el Señor examine su corazón. Deje que el Señor examine su corazón en estos momentos. Él se pasea en medio de su iglesia y Él sabe si su intensidad y si su amor por Él han disminuido. Él sabe si usted ya no ama a los hermanos como debería de amarlos, con sus defectos, con sus imperfecciones. Él sabe que el clavo está en su ausencia de amor por Él. Sí se ha esforzado en la obra, sí es responsable en su privilegio, sí es disciplinado en lo que hace, pero lo está haciendo sin amor fuerte, apasionado. Por eso, hermanos, si usted esta noche, usted se quiere, hermanos y hermanas, arrepentir, no importa si es servidor, no importa cuántos años tenga, dígale: Señor, ya no quiero vivir del recuerdo de las glorias pasadas. Quiero tener nuevas experiencias contigo. Lo que me llena, lo que me motiva es tu presencia. No hay sentido en lo que hacemos si tú no estás, Señor.
Yo no le voy a decir que ore, hermano. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. El culto ya se terminó. Si usted se quiere ir, váyase, hermano. Si usted tiene cosas que hacer en la casa, váyase, hermano. No se detenga, no tenga pena. No se detenga. Pero es tiempo que hagamos una evaluación de cómo está nuestro cristianismo. Y escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde mi primer amor, te adoraré por siempre. Quiero estar pegado a ti. Si hay personas que quieren confesar sus pecados, Santo lugar, pueden pasar aquí al frente. Quiero orar por usted. Si hay amigos que quieren entregarle su vida a Cristo, pueden venir. Si hay hermanos que quieren ponerse a cuentas con el Señor, pasen. Quiero orar por ustedes. Hágalo por su amor por Dios. Si esta noche hay personas que quieren confesar al Señor algo, le invito para que pase acá al frente. Vamos a orar por usted. Le invito para que salga de su asiento. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Y escúchame, mi Jesús, El amor de mi vida, la luz en mi existir. Yo no puedo vivir sin ti. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde mi primer vamos, no se detengan, hermanos. te adoraré. Valdrá la pena, yo se los aseguro. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame al santo lugar, Jesús. Si ya no experimentas al Señor como antes, este es el momento para que te pongas a cuentas. Pueden sentarse, hermanos. No pierdan su comunión con el Señor. Pero en estos momentos no puedo extender mi llamado mucho tiempo. Pero si hay personas acá que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, pueden ponerse en pie. Quiero orar por usted. Camine hacia el frente. Quiero orar por usted. Puede sentarse, hermano y hermana.
Pero si hay gente acá que quiere reconciliarse con Dios, no importa si usted es servidor, no importa si usted tiene privilegios, póngase a cuentas con el Señor esta noche. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta noche? Termino, hermanos. El tiempo es nuestro peor enemigo en estas circunstancias. Pero este es el tiempo. Si usted desea entregarle su vida a Cristo, si usted desea reconciliarse, le invito para que se ponga de pie en el lugar donde está. ¿Hay alguien? Si no lo hay, hermanos, oremos. Padre que estás en los cielos, he hablado lo que tú has puesto en mi corazón. Quiero pedirte, Señor, que como iglesia podamos amarte con intensidad y pasión. Señor amado, ayúdanos a recordar aquellos momentos en los que te servíamos apasionadamente, no por compromiso, sino por amor. Solo tú puedes producir el arrepentimiento para volver a practicar las cosas del principio. No queremos vivir del recuerdo, Señor, sino que queremos ser cristianos que te amen apasionadamente. No queremos vivir, Señor, de una emoción momentánea, sino que nuestro amor por ti sea sincero. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria al Señor, hermanos y hermanas.